Aunque ningún verdadero seguidor de Cristo busca intimidar a otros, la Escritura nos enseña a nosotros, hermanos, que una vida marcada por la sabiduría de Dios, por la santidad de Dios en el creyente y la presencia de Cristo, puede provocar reacción. A veces será respeto, otras veces será temor. Pero sin duda quiero que sepan que la presencia de Dios siempre va a ser una amenaza a Satanás y a sus obras. When God is with a person, the enemy feels it, even if he denies it. Y eso fue exactamente lo que ocurrió entre Saúl y David. Es el no ungido, se sintió amenazado por el ungido. Saúl sabía cosas que no podía negar, no las podía negar. David había vencido a Goliat, como ustedes ya vieron, lo que seguramente 100 hombres no podían hacer. Y la semana pasada vimos que David sabía hasta esquivarse de las lanzas que 2 veces el mismo Saúl le tiró. Y ahora David es puesto en un nuevo cargo por el rey, ¿no? Lo pone de jefe de 1000 soldados. Y como jefe de 1000 soldados, pues ganaba las batallas. Es decir, prosperaba visiblemente. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con él. Saúl pensaba que iba a morir pronto en una de esas batallas y ahí lo puso. Pero David triunfaba. Y esto pues le preocupaba aún más todavía a Saúl. Hermano, el principio espiritual es muy sencillo, muy claro. Quienes no tienen el Espíritu Santo, tarde o temprano se sentirán incómodos ante la presencia de aquellos que están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y por eso es importante recordar lo que significa ungido, palabra que hemos estado usando tanto en toda esta serie. Esto no es un título emocional, hermanos. Es una realidad espiritual. Significa primeramente escogido de Dios. Y como consecuencia, tener el Espíritu Santo. Ahora, recordemos un tiempo más atrás, por un momento en esta historia, para recordar este concepto que acabo de decir. Miren este texto. Y Samuel, y ustedes lo recordarán, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué sucedió, hermanos? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Así que cuando hablamos del ungido, hoy día, estamos hablando del creyente verdadero. Estamos hablando de que es convertido por el Espíritu Santo. Estamos hablando de quien es morada del Espíritu Santo. So a true believer that walks in the Spirit walks in obedience to God. Cuando el creyente camina, hermanos, en obediencia, este vive ¿para quién? Para la gloria de Dios. Es así. Y vivimos para la gloria de Dios cuando caminamos con Cristo. Y Él es el que, es decir, el creyente que se somete a la voluntad. Y por supuesto, Dios en Él cumple sus propósitos. So, spiritual faithfulness exposes the spiritual emptiness of any unbelievers. And as a result, the opposition. Pero los verdaderos creyentes, seguidores de Cristo, deben saber por lo menos 4 cosas sencillas en cuanto a este tema. Hermanos, primeramente saber en quién hemos creído. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida?
Y también saber que podemos confiar en ese plan, en ese propósito de Dios, y podemos confiar en sus promesas. Y por otro lado, los no ungidos aman los puestos, aman las posiciones. Saúl amaba la posición que él tenía como rey, o sea, los títulos, los reconocimientos, todo esto. Es decir, su ego se alimentaba de esos halagos, de los aplausos, de los reconocimientos públicos, los nombramientos y todas esas cosas. Pero David simplemente amaba a Dios y servir a Dios. Tan sencillo como eso, y disfrutaba adorar a Dios y alabar a Dios con su arpa. Hermanos, para el verdadero creyente, el servir a Dios, escuche bien, para el verdadero creyente, servir a Dios y hacer su voluntad es mejor que cualquier reconocimiento, que cualquier promoción, incluso que cualquier riqueza del mundo. Me pregunto, ¿piensan así todos los cristianos? ¿Y qué de aquellos que no son muy fieles y que no están tan comprometidos con la gloria de Dios? El tener el Espíritu Santo es tener, hay que estar seguro de esto, es tener las provisiones, es tener los recursos, pero también es necesario tener compromiso y fidelidad. Eso no viene automático. Miren cómo lo voy a ilustrar. Saúl murió como un líder, porque era el rey. Tenía posición, tenía poder, tenía prestigio quizás no, pero tenía riquezas. Pero sin función de Dios. No tenía compromiso con Dios. Ahora miren este contraste, un poco extraño, pero quiero que lo analicen y vean la importancia del compromiso con Dios. Ustedes recuerdan la historia de Sansón, ¿verdad? Sansón murió también como un líder, pero tenía la unción de Dios. Y en cambio, por haberle desobedecido, por haber sido infiel, su vida fue desastrosa. La evidencia de que era realmente un escogido de Dios lo podemos ver al final de su vida cuando él mismo se sacrifica su vida contra los filisteos. Ahora, lo que quiero decir es esto, hermano, que el que es de Cristo sí tiene el Espíritu Santo y tiene todo lo que necesita para serle fiel al Señor. Pero eso de por sí no hace automático la consagración y la fidelidad. No hace automático la obediencia ni la llenura del Espíritu Santo. Así que si el creyente no toma en serio su carrera cristiana día a día, no toma en serio su compromiso con Cristo, su compromiso con la iglesia, el cuerpo de Cristo, simplemente andará en su propia voluntad y no la voluntad de Dios, y su conducta, sus acciones, sus decisiones no serán prudentes ni según los propósitos de Dios. Dice la palabra misma en el versículo 15 que vamos a ver más adelante, que David se portaba tan prudentemente. Y esa palabra es interesante porque esa palabra en hebreo, o sea, la palabra sakal, significa sabiamente, o se utiliza para decir sabiamente, con entendimiento, actuar o decir o hablar con discernimiento. Se utilizaba para expresar algo que se hacía o se decía con gracia, con éxito. Hasta incluso se usaba para la prosperidad. Ahora, con esto en mente, hermanos, yo quiero que veamos la primera estrategia del enemigo. Tenemos un enemigo en común que es real, que está allí para hacerle daño a su carrera espiritual. Y lo primero que vemos es que el enemigo intentará siempre, fíjese bien,
quitarlo de donde Él quiere que usted esté. Es decir, el enemigo intentará desplazarlo del lugar donde Dios quiere que usted le sirva. Y vamos a ver cómo sucedió esto. Por lo cual Saúl lo alejó de sí. Recuerden que Saúl está representando aquí al enemigo, ¿no? Y le hizo jefe, aparentemente algo bueno, ¿verdad? Y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Es decir, Saúl, movido por su inseguridad, por el celo, todas estas cosas que ya hemos visto, pues decide alejar a David del palacio, ¿no? Pero no porque le quería honrarlo, sino porque le temía. Es decir, su maligna táctica, podemos decir, fue quitarlo, ponerlo en otra posición. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué quería alejarlo de sí? Bueno, una de las razones es que no quería que David le hiciera sombra. Y eso es muy común en todos los que aman el poder. Todos los que aman el poder sienten estas cosas. No quiere que alguien le haga sombra, ¿no? Y Saúl sabía que todos los guardaespaldas de él amaban a David. Ya no le gustaba eso. Y también sabía que su propio hijo tenía una amistad profunda con David. Tampoco le gustaba eso. Es decir, ninguno de ellos hubiesen querido que Saúl quitara y sacara a David del palacio como jefe de los guardaespaldas. Solamente Saúl. Y la otra razón que puedo decir, y todo esto se conecta, hermanos, es que él quería exponer a David a una muerte segura. O sea, ya que no lo pudo matar con las 2 lanzas que le tiró, y David lo esquivó y salió huyendo, ¿no? Pues ahora lo manda a pelear a distintas batallas. Sí, lo pone como jefe, pero lo manda a ver si muere en una de esas batallas. Y como les dije, aquí cuando estamos hablando de esto, o sea, de Saúl, él está representando aquí la obra de Satanás, que es real contra los hijos de Dios, en todos los tiempos y en todo lugar. Este adversario, hermanos, es el más malo de todo. Este adversario, este enemigo es peor que ese vecino que le odia a usted, que no le soporta. Este es peor que ese empleador que lo maltrata a usted. Satanás es el peor de todos, porque él se empeña en dañarle su vida espiritual y atrasarlo en su carrera espiritual, dañarle su matrimonio, dañarle su relación con sus hijos. Buscar la manera que usted no dé frutos, o al menos que dé solo muy poco. Así que de seguro que buscará alejarlo a usted del lugar donde Dios quiere que usted esté, sobre todo en su vida espiritual y en su compromiso con Dios. Así que, hermanos, de seguro que su fidelidad y su amor por Cristo serán probados. Y en este caso Saúl, claro, guiado, como ya vimos la semana pasada, guiado por un demonio, por un espíritu malo, dice la palabra. Pues lo que buscó realmente es degradar a David de la posición de jefe de los guardaespaldas del rey a jefe de 1000 soldados. Pero aquí vemos algo clave. David no se aferró a la posición, lo mismo le daba estar en un lado que en el otro, mientras que Dios lo guiara a él. See, the anointed people, they are not position driven, they are purpose driven. Y esa es la gran diferencia. David no protestó, David no reclamó, David no se amargó. Y la amargura es algo que existe dentro, muy escondida de los seres humanos. Es uno de los pecados más comunes y que menos se dan cuenta la gente, pero le hacen ser diferente, a cambiar de conducta, cambiar de método, cambiar de actitud a veces. Y los demás no sabrán por qué, pero hay algo de amargura, algo que está allí en el corazón. Y porque su corazón no estaba es decir,
las personas que no tienen el corazón en el puesto donde tienen que tenerlo, pues sienten estos sentimientos, ¿eh? Cuando no obedecen al Señor. Y en cambio David no tenía el corazón en el puesto ni en las posiciones, sino en servir al Señor y honrar al Señor, en obedecer a Dios. Ahora, la verdadera autoridad, ¿de dónde viene, hermano? Si lo pensamos bien, ¿de dónde viene la autoridad verdadera? De nuestro Dios, Él la da. Por lo tanto, en esa autoridad hay poder. Y esto me recuerda un himno, antiguo himno que dice: hay poder, sin igual poder en Jesús. ¿No es así? Ese himno, muy lindo himno. So true authority comes from God, knowing that there is power. There is power in Jesus. Así que tengamos confianza en Dios, amados hermanos. Y lo más interesante de todo este asunto de tratar de alejar a David, es que lejos de fracasar, David más bien prosperó. Y eso produjo algo inesperado en Saúl, hermano. Y es que el temor de Dios en David produjo miedo en Saúl. Miren, primera de Samuel 18:15, como nos dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Ahí está clarito, ¿no? Y el temor, cuando el temor se apodera de alguien, ¿no?, y afecta las emociones. Hay gente que sienten temor, pero porque saben que no andan bien delante de Dios. Y aquí las Escrituras nos presentan dos tipos de temores. El temor egoísta que vemos en Saúl, ¿verdad? Es decir, selfish fear. Y esto no es el temor bueno. O sea, que el miedo egoísta solo lo que hace es sufrir por lo que la persona piensa que va a perder o que ha perdido. Este es el miedo de perder poder, el miedo de perder control, el miedo de perder prestigio. It is a self-centered fear. Y así es el miedo, y será el miedo de muchos ante la muerte, al pensar de que se enfrentan a un Dios santo que hará juicio y que lo perderán todo. Y así es el miedo de aquel que anda haciendo algo ilegal porque tiene miedo que lo sorprenda y sea avergonzado. Ahora está el otro tipo de miedo que podemos decir que es el bueno, ¿no? El temor de Dios. El temor de Dios. Este sí es bueno. Es el miedo de hacer algo, decir algo que ofenda a quien amamos, ¿no? Y por eso la Biblia dice que el amor verdadero no actúa indebidamente. Porque amamos, tenemos miedo de ofender, de hacer daño. Como lo dice Corintios, ¿verdad? Dice, no hace nada, ¿qué? Indebido. Y no busca, ¿qué? Lo suyo. Y este es el miedo bueno, causado por el amor. El amor a su vida, el amor al prójimo, el amor a los que usted ama, a sus seres queridos, y el amor a Dios. Cuando la Biblia habla de ser temerosos de Dios, lo que realmente está hablando es de amar a Dios. No hay manera de separar eso. No hay manera de separarlo. Es el no querer burlar la obra de Cristo en la cruz. Es el no querer desobedecer. ¿Por qué? Porque le amamos. Le amamos. Así que, hermanos, cuando usted oiga la próxima vez a alguien decirle que esto significa, o le expliquen lo que es el temor de Dios como simplemente o solamente un respeto reverente, tenga lo siguiente en cuenta, que ese respeto, si es solamente una ética, si es solamente una reverencia externa, no significa absolutamente nada. Porque es amor, y el amor es algo que actúa a favor de. Y a la vez también podemos decir que es una gran verdad, que ese mismo amor, ese verdadero amor, por otro lado, echa fuera el temor que es malo.
el miedo que es malo. O sea que ese mismo amor produce un miedo bueno, pero también quita el miedo malo, si podemos decirlo así. Es el miedo que paraliza al creyente, que le impide actuar bien como debe de actuar. Y eso lo vemos en la palabra de Dios, porque dice que en el amor no hay no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ese temor malo. ¿Se da cuenta la diferencia? Es decir, echa fuera el temor cobarde, echa fuera el temor que es temor por falta de fe en Dios. So this is now a different fear. It is cowardice and lack of faith. Y cuando hay esta clase de amor, amados hermanos, hay fe. Hay fe en el Señor. Es más, los que están en Cristo, mientras más aman a Dios, más confianza y seguridad tienen en Él y más fe tienen en Él. So when faith fails, fears can creep in. Se lo explico de esta manera. Se cuenta que en una ocasión, al llegar la noche, los discípulos de Jesús navegaron hasta la mitad de un gran lago. Pero de repente se levantó una tempestad, pero tremenda tempestad. Según la Biblia, parece que era entre las 3 y las 6 de la mañana. Jesús no estaba con ellos. Jesús se había quedado en el monte orando. Pero el buen pastor tiene su tiempo y cuida sus ovejas. Y sabía la condición. Y salió del monte de su oración, se levantó y comenzó a caminar sobre aquellas olas, agresivas olas del lago. Ahora, cuando llegó a los discípulos, ellos los confundieron con un fantasma, ¿no? Y según la historia, comenzaron a gritar de miedo. Dice la palabra que dieron voces de miedo. ¿Qué les parece? ¿No? Así que notemos las palabras de Jesús para contrarrestar ese miedo. Miren, el Señor les dice, ¿cómo les dice? ¿Pueden decirlo conmigo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué maravilla eso. Aquí vemos que la fe en Cristo es un antídoto para el miedo. O sea, la fe que nos guía a ese dominio propio, a ese control, sabiendo que estamos asegurados en sus manos, ¿no? Sabiendo quién es Él y que Él está con nosotros. Yo soy, aquí estoy con ustedes. Hay dominio propio, amados hermanos, en esto. Porque no se puede tener éxito espiritual sin controlar las emociones, sin controlar la ira, sin controlar las pasiones carnales, sin controlar los pensamientos y las acciones que hacen daños. Así que la templanza, el dominio propio, habla de esa firmeza para cumplir también fielmente la voluntad de Dios. Y hay estabilidad, como ya he tratado de decirle, emocional. So, when there is the Spirit of God, fear cannot rule. So, Saúl, en cambio, estaba dominado por ese miedo. Saúl lo vemos como un desbalance, ¿no?, emocional. Por otro lado, David era temeroso de Dios. Quería honrar, quería agradar a Dios con todo. Y esa diferencia espiritual comenzó a hacerse visible para todos. Y eso nos lleva al tercer punto, que es la prudencia del ungido, que produjo favor con el pueblo. Lo puso a bien con el pueblo. Dice la palabra de Dios, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Aquí, hermanos, vemos a David que era accesible. Eso de que salía y entraba no quiere decir que salía sin mirar, atender, no, al contrario, pasaba por dentro del pueblo. Es decir, era accesible, era visible, era cercano, había relación, había comunión. Por eso amaban a David. So, biblical leadership
is never distant. It's never distant. It walks among people. So, Saúl, pensando alejar a David de sí, lo que hizo fue acercarlo al pueblo. Miren ustedes, ¿no? Cómo Dios a veces usa la misma maldad del enemigo para una bendición de sus hijos. Sin saberlo, Saúl, guiado por Satanás mismo, no podía controlar lo que la mano soberana de Dios estaba haciendo en David. Y hay que decir un amén ahí, hermano. Porque tenemos esa bendición, tenemos esa seguridad de que todo obra para bien a los que a Dios aman. Y eso es palabra de Dios. O sea, miren esto, le estaba dando a David más experiencia. Le estaba dando incluso más favor con el pueblo. Por eso no tenemos que preocuparnos tanto por las cosas que pasan y cómo pasan. Dios está en control de todo. Y aquí vemos un principio esencial, hermanos, para la iglesia, para nosotros, porque siempre tenemos que tratar de aplicarlo, ¿no? De alguna forma. Y es que no existen creyentes bíblicos desconectados del pueblo de Dios, desconectados del cuerpo de Cristo. No existe eso en la Biblia, búsquenmelo ahí en el Nuevo Testamento. Yo no lo encuentro. El amor es siempre relacional y siempre se da antes de recibirse. David amaba al pueblo y el pueblo amaba a David y salía y entraba delante de ellos. Así que la experiencia del amor es siempre recíproca, siempre recíproca. Y aunque claro, no regrese siempre como queremos, que no le regrese a usted por algunas personas que tanto amor quizás usted le ha dado y que no hayan sido agradecidos con usted, sepa esto, que Dios sí lo sabe. Y Dios le va a recompensar. Yo quiero, para terminar, hermanos, que ustedes lean conmigo esta porción de Primera de Corintios, ¿verdad? Que habla del amor. Primera de Corintios 13, los primeros 8 versículos, y concluimos y terminamos. Lo pueden leer conmigo. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hermanos, permítanme concluir. David amaba al pueblo de Dios con todas las faltas que el pueblo tenía o que podía tener. Le amaba. Y el pueblo le amó a él. Usted no puede amar a alguien si usted solo se fija en la falta de esa persona. Eso es imposible. El amor no busca falta, el amor busca servir. El amor es muy importante en la obra de Dios. ¿Lo cree usted? ¿Es necesario el amor en la obra de Dios y en la iglesia? Yo creo que la iglesia es un buen taller para practicar el amor, porque como leímos, hay que soportarnos, ¿no? Todo lo soporta, ¿no? Una iglesia con falta de amor no puede crecer, ni espiritualmente, que es lo más importante, ni tampoco numéricamente. Aunque entendemos que en esas iglesias muy grandes, magnas, cientos y cientos de personas ni se conocen. Pero el amor nos ayuda, hermanos, nos ayuda a soportarnos unos a otros, a levantar al que está caído, nos ayuda a perdonarnos unos a otros, nos guía incluso a algo tan importante, hermano, que es orar unos por otros. No hay mejor manera
de amar a alguien que orar por esa persona de verdad, de todo corazón, deseando la gracia, la bendición derramada de Dios en esa persona. Ahora, noten, hermanos, también que David se enfocó en ser valiente y en servir a Dios. Esto no era un asunto para él de posición, esto era un asunto de serle fiel a Dios, de serle fiel a Dios. Le importaba más su devoción, su adoración a Dios, que el ser rey de Israel. Algo que tomó años, muchos años, 13 años para que él lo tuviera. Y miren todo el tiempo que él estuvo ya ungido para ser el rey de Israel. Cuando somos temerosos de Dios, le amamos a él y amamos al pueblo de Dios. No hay ningún tipo de obstáculo, o sea, no hay miedo a ningún obstáculo que no podamos nosotros vencer. Pero en todo, hermanos, exaltamos a ¿quién? A nuestro Señor. Le exaltamos a él. David es, sí, una sombra de algo mayor. Y esto es que apunta a Cristo, como vimos sobre todo la semana pasada. So Jesus is the greater David, the perfectly anointed servant who gave his life for his people. Cristo se despojó a sí mismo, mis queridos hermanos, para servir. Y aunque fue rechazado, especialmente por los líderes religiosos, dio su vida por su pueblo, para luego guiarnos a nosotros con amor. Entonces podemos decir confiadamente en esta mañana que somos guiados por la mano soberana de nuestro Dios, con una mano de amor. Así como guió a David, podemos decir nosotros como el himno que dice, me guía él. Amén.